Buenas, yo soy Javier Caño y esto es Caño de Panenka, un canal sobre fútbol español con vídeos todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Hoy la actualidad manda en este canal, en Caño de Panenka, porque nos teníamos que juntar para hablar de todo lo que ha sido la jornada liguera y el fin de semana liguero, pero evidentemente hay que pararnos, sentarnos y hablar y analizar lo que ha sido la destitución de Xabi Alonso y la llegada de Álvaro Arbeloa. Desde la perspectiva de los entrenadores, de qué puede cambiar, qué ha pasado con Xabi Alonso, desde la perspectiva del club, porque también ha tenido su parte de culpa y muy importante, y la perspectiva de los jugadores también, porque creo que también hay que señalarles a ellos que ahora mismo juegan un papel muy importante en el Real Madrid, como ha sido también históricamente. Si eres nuevo por aquí, oye, suscríbete y dale like, porque tu apoyo se agradece una barbaridad, que estamos creciendo poquito a poco y siempre que estás empezando algo y lo haces así con pasión todos los días, pues todo apoyo se agradece mucho. Vamos a la destitución. Ayer, sobre las 6 de la tarde, salió el comunicado diciendo que de mutuo acuerdo salía Xabi Alonso del Real Madrid y llegaba Álvaro Arbeloa. Vamos a hablar primero de la parte del Tolosarra, de Xabi Alonso. Creo que al principio de su etapa en el Real Madrid hizo al equipo suyo. No era un equipo que jugaba especialmente bien, ni que había muchísima química, ni era muy divertido de ver. Esa es la realidad también. Pero hacía el equipo suyo. Presionaba arriba, recuperaba, en transición hacía daño, mandaba sobre los rivales en los partidos. Hizo un equipo a su medida, más o menos, con lo que eso quiere decir cuando estás empezando un proyecto. Pues bueno, dentro de lo que cabe, el equipo era suyo. Creo que lo que se le puede achacar a Xabi Alonso en este inicio, bueno, en estos 6 meses que ha pasado como entrenador del Real Madrid, es que se ha traicionado a sí mismo. A la mínima que jugadores como Vinicius, Valverde o Bellingham, e incluso Mastantuono, un recién llegado al Real Madrid, por otro lado, pero bueno, cuando incluso estos jugadores se le han revelado, le han puesto en situaciones complicadas a nivel público, da la sensación que se ha traicionado Xabi Alonso a sí mismo para tener contentos, digamos, a las estrellas de su equipo. Un poco más de gestión de grupo, más que implantar su idea. Esto, a la larga, o bueno, a la larga, no ha sido muy larga, pero vamos, en el plazo medio corto plazo, le ha pasado mucha factura, porque el equipo, más que evolucionar porque sus estrellas estén cómodas, ha involucionado a una cosa que es un equipo de muy poco nivel. Ese Real Madrid que vimos en el clásico, no el de Supercopa, sino el de Liga, de nivel, que defendía bien, que podía salir en transición, que mediante el planteamiento hizo daño al Barça, pero también lo que vimos en Liga, antes de ese clásico, que estaba líder, de ese equipo que presionaba, ese equipo que tenía energía. Todo eso, después del clásico, se dejó de ver. Eso ya nunca pasó más. Y es peligrosísimo. Tú le estás diciendo a tus estrellas que tienen el poder. Se estaba doblegando ante sus estrellas. Oye, Vinicius me planta cara y me expone públicamente en el clásico, hace un comunicado en el que ni me nombra para pedirme perdón y al día siguiente está volviendo a ser titular. Para mí, Xabi Alonso se traicionó a sí mismo a nivel de yo soy una figura. Si soy Xabi Alonso, yo soy una figura que tengo que hacerme respetar y creo que no se hizo respetar y eso le ha pasado factura también a nivel futbolístico. Creo que no se pueden separar estas dos cosas. Podemos hablar de que a nivel futbolístico Xabi Alonso ha dejado de imponer sus ideas, pero claro, si no tienes el apoyo de tus estrellas para imponer esas ideas, lo tienes muy complicado. Entonces creo que son cosas que no se pueden separar. Si nos centramos en lo puramente futbolístico, en lo que pasa en el campo, es evidente que el equipo, más allá de evolucionar, involucionó y lo vimos en esta Supercopa como resultado más claro, el equipo era un equipo muy mediocre. Hablaremos de los jugadores después también, pero bueno, toda esa evolución que se esperaba con Xabi Alonso no se dio y creo que todos esperábamos más de Xabi Alonso. Además, con esta salida de Xabi Alonso y esta etapa en el Real Madrid, no es que se demuestre, pero sí es verdad que deja
muchas dudas a nivel de gestión. Cuando le vemos desde fuera cómo ha gestionado todo el caso con sus estrellas, te planteas, por ejemplo, si hubiese estado en el Liverpool de Arne Slot, cómo hubiese gestionado lo de Mohamed Salah. No lo sabemos. La realidad es que no lo sabemos y que no podemos decir a ciencia cierta que lo hubiese hecho mejor o peor que lo que hizo Arne Slot, el Liverpool, o cómo lo ha hecho Xabi Alonso en el Real Madrid. No lo sabemos. Pero lo que sí que podemos tener claro es que lo normal, que cuando un gran equipo, un gran banquillo, vaya a interesarse por Xabi Alonso, que pueda ser el Liverpool este verano o el Manchester United ahora mismo, pues este club tenga dudas con Xabi Alonso de decir: oye, es que yo no sé cómo vas a gestionar un vestuario de un club grande. Y son dudas legítimas. Esas dudas las ha dejado Xabi Alonso en el Real Madrid y eso es algo que pierde. Yo creo que él tiene crédito todavía por lo que hizo en el Leverkusen y por la figura también que es a nivel histórico en el fútbol para poder entrenar otra vez a un gran equipo, pero creo que sale del Real Madrid con muchas dudas. Ahora pasamos a la parte del club. Si miro aquí abajo en algunos momentos porque tengo el guión y tengo que ir mirándolo poco a poco. Pero por parte del club, que yo creo que ha tenido muchísima culpa, y del club me refiero a Florentino Pérez como la máxima figura. Entiendo que hay más actores dentro de la junta directiva del Real Madrid, pero creo que Florentino Pérez, por su relevancia y porque es el presidente del Real Madrid, es el representante de esto. Creo que el club no ha confiado en ningún momento en Xabi Alonso. En ningún momento. Y vamos a repasar un poco lo que ha sido la etapa. Xabi Alonso llega para el Mundial de Clubes, le traen a Alexander Arnold, que lo necesitaba el Madrid, puede que sí, pero probablemente no era lo más urgente. Pero bueno, le traen a Alexander Arnold, pasa el Mundial de Clubes y Xabi Alonso, por lo que podemos saber o lo que se ha filtrado, pide un mediocentro, que estaba Zubimendi ahí en el mercado, y no le traen ni un mediocentro ni una figura relativamente parecida a un mediocentro. Le traen a Dinhausen, pero siendo el Real Madrid una plantilla que necesitaba centrales, también necesitaba más cosas que centrales, y el Real Madrid no le da ese apoyo a Xabi Alonso en el mercado de fichajes. Tú cuando traes a Xabi Alonso, o al menos esa es mi sensación, quieres un entrenador que cambie muchas cosas a nivel cultural en el Real Madrid. Quieres un entrenador moderno, que imponga sistemas, no sé si nuevos es la palabra, pero digamos, nuevos respecto a lo que se está haciendo con Ancelotti. Quieres un entrenador donde la táctica esté muy presente, donde, bueno, todas estas cosas que se suponen que traes cuando traes a Xabi Alonso, aunque luego se ha demostrado que hay muchas cosas de estas que presuponíamos que no ha sucedido, pero traes muchas cosas que en el Real Madrid no se han hecho en los últimos años. Y ojo, que no se han hecho en los últimos años y aún así han ganado tropecientas Champions League. Que no digo que sea un mal modelo, digo que no se han hecho. Que Xabi Alonso, representaba un cambio muy importante respecto a los últimos entrenadores del Real Madrid. Y si tú traes un entrenador que representa un cambio muy importante respecto a los anteriores que has tenido, tienes que darle todo el apoyo del mundo y legitimarle como entrenador de tu club, y más siendo el Real Madrid, que sabemos que los egos y juego de poder, los juegos de poderes tienen mucha importancia. Si tú traes a Xabi Alonso, tienes que darle todo el apoyo del mundo. En el mercado de verano ya vimos que no se le dio. Cuando en octubre, en el Clásico, Vinicius le expone y digamos que le humilla públicamente, el club vuelve a no darle apoyo al Real Madrid. A Xabi Alonso, perdón. El Real Madrid vuelve a no darle apoyo a Xabi Alonso. Si tú le querías un entrenador que cambie muchas cosas y que tienes que darle mucho poder, cuando Vinicius hace lo que hace en el Clásico, lo que tienes que hacer es salir a los medios y apoyarle. O al menos decirle a Xabi: oye Xabi, tú decides qué tienes que hacer, sé duro con Vinicius porque nosotros te damos todo el apoyo del mundo. Y eso parece que no pasó.
Y entonces lo que estás haciendo es dejar a Xabi Alonso en una figura con poca autoridad, con poco poder, con poca, digamos que poco mando en el vestuario, y te estás doblegando a las estrellas y dándole el poder a las estrellas. En el Real Madrid hay muchos egos. Y cuando traes un entrenador nuevo, si quieres apostar de verdad por él, tienes que hacer que su ego sea el más importante. O de los más importantes. Que el Real Madrid históricamente no lo ha hecho. Pero si traes a Xabi Alonso, tienes que hacerlo. Porque si no, no le traigas. No hace falta que le traigas. Trae a otro, que te ha ido muy bien. Pero no traigas a Xabi Alonso. Y vamos ahora a la parte de los jugadores. Los jugadores, como venimos repitiendo durante todo el vídeo, son jugadores con mucho ego. Solo hace falta ver a Vinicius, hace falta ver a Valverde, a Mastantuono, a Bellingham. Estos porque son los que se han revelado, pero seguro que el resto también tiene unos egos muy importantes. Claro, tú tienes que tener un ego muy importante cuando eres muy bueno. Cuando eres un jugador que puede ponerse, no sé si por encima del club, pero digamos que puedes tener, tienes una calidad suficiente como para hacer ganar la Champions a tu equipo, seamos claros. Y en el Real Madrid, estos jugadores no son capaces de hacer eso. Vinicius, Mbappé, probablemente sí, pero los Camavinga, Fede Valverde, Jude Bellingham, por centrarme en el medio del campo, pero Tchouaméni, Ceballos, Arda Güler, no son ese tipo de jugador. Y hay varios de estos nombres que hemos nombrado, valga la redundancia, que sin ser esos jugadores estelarísimos como eran Modric o Kroos, se comportan como tales. Y tienen un ego desmesurado para su calidad. Y eso es un problema gigantesco. Porque estos jugadores creen que son algo que, la verdad, no son. Es una plantilla que para ser el Real Madrid es mediocre. Para ser el Real Madrid, entendámonos. El club más importante de la historia del fútbol. Y esta plantilla, para ser el Real Madrid, es muy mediocre. Muy mediocre. Y aún así tienen unos egos, los jugadores, desmesurados. Desmesurados para lo que son. Y eso complica una barbaridad la tarea a cualquier entrenador. Y por eso volvemos al que está siendo prácticamente el punto del vídeo, que es, si tú tienes esta situación como club y traes a Xabi Alonso, tienes que hacerle fuerte, tienes que darle toda la legitimidad del mundo, porque si no es muy complicado, muy muy complicado que Xabi Alonso pueda imponer su plan. Los jugadores que tiene el Real Madrid no son para ganar la Champions. No tiene un medio del campo ni remotamente parecido al del Barça, al del PSG, al de probablemente el Manchester City, al del Liverpool, aunque ahora esté mal, al del Arsenal, seguro que me estoy dejando algún equipo, al del Chelsea. No tienen un mediocampo parecido al suyo, tienen un mediocampo peor, y no tiene jugadores como para ganar la Champions, al menos en el medio del campo, que es la parcela prácticamente más importante del terreno del juego. Y aún así, tú como club lo que estás haciendo es darles el poder a ellos. ¿Qué es lo que ha hecho históricamente el Madrid? Pero cuando tenías a Modric y a Kroos, no cuando tenías a jugadores que son medianías para el Real Madrid. Por eso creo, y ya para ir cerrando el vídeo, que el mensaje que manda el Real Madrid con la destitución de Xabi Alonso a sus jugadores es muy peligroso, muy 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 peligroso, porque le estás diciendo a un grupo de jugadores que no tienen el nivel de los grandes jugadores históricos del Real Madrid, que ellos tienen el poder del club. Hemos visto en la etapa de Kroos, Modric, Cristiano Ronaldo, Benzema, Sergio Ramos, que le hagan la cama a Benítez, por ejemplo. Que sean los jugadores los que echaron al entrenador. Pero claro, mirad los nombres que estamos hablando. Ahora mismo en el Real Madrid han echado al entrenador. Fede Valverde, Jude Bellingham, Vinicius, que se ha revelado, que no son Modric, Kroos, Sergio Ramos, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo. No son esos jugadores, no son. Y tú como club le estás mandando el mensaje a esos jugadores de
tú tienes el poder de hacer lo que quieras. Está muy bien que le mandes ese mensaje si esos jugadores te van a ganar la Champions. Pero la realidad es que lo más probable es que estos jugadores no te vayan a ganar la Champions. Van a ser un buen equipo porque son buenos jugadores, pero no te van a ganar la Champions, que es para lo que está el Real Madrid. Y eso es un mensaje peligrosísimo a nivel de club. Luego hay otros problemas de fondo. En el Real Madrid hay un problema grandísimo en la dirección deportiva o en la política de fichajes que tiene el Real Madrid. Hay un problema grandísimo. El Real Madrid necesita, desde la salida de Toni Kroos, que lleva año y medio, un mediocentro de manera clarísima, un organizador. Y ya no solo es que no lo traigan, es que no corre ni un rumor de que vayan a traerlo. O bien creen que no necesitan esa figura, que a mí me sorprende mucho, o no quieren hacer una apuesta por un jugador del estilo, digamos, no sé, un Fabián que están en el mercado, un Rodri, un Zubimendi. Es que el fichaje era, para mí, claramente Zubimendi. No quieren hacer la apuesta por un jugador así. A mí me parece una dejación de funciones, una negligencia grandísima. O sea, que el Madrid necesita un mediocentro, lo ve cualquiera que vea 10 partidos de fútbol seguidos. Cualquiera. De verdad, cualquiera. El Madrid se emperra en solo fichar agentes libres y jugadores que tengan 18 años, para luego poder venderlos y que tengan a futuro una venta posible. Pero es que eso es muy peligroso, porque tienes que pasar de un equipo súper ganador, como ha sido el Real Madrid en la última década, o históricamente, pero vamos, nos centramos en la última década, a otro equipo súper ganador, porque es lo que tiene que ser el Real Madrid, con jugadores de 20, 19, 21 y 22 años. Los jugadores cuando más rinden es cuando tienen 26, 27, 28 años. Yo no digo que no fiches jugadores que sean posibles estrellas en el futuro, porque todo el mundo lo está haciendo y porque es la manera de operar ahora mismo. Pero esos jugadores lo tendrás que compaginar y acompañar de jugadores con 30 años o en el rango de los 30 años que sean buenos jugadores, que les puedan acompañar, que les puedan aportar experiencia, que les puedan aportar calidad, que les puedan aportar tranquilidad, liderazgo. Pero no, el Real Madrid se empeña en que solo se puede fichar jugadores libres y de 19 años. Así es muy complicado. El Madrid necesita un mediocentro, probablemente necesite laterales. Igual con el fichaje de Carreras ya no, pero en la derecha todavía está por ver si Carvajal puede volver y si Alexander Arnold va a ser una opción. Necesita centrales, claramente. Necesita mediocampistas. Pero no uno. Probablemente dos. Y algo que conecte entre líneas. Necesita centrar un poco el tiro. El Real Madrid. Xabi Alonso podía ser una apuesta para centrar el tiro y ir todos en una dirección, pero el club no le ha querido dar la confianza necesaria. O no se la ha dado. Y así acaba una etapa que parecía ilusionante para el Real Madrid, que era la llegada de Xabi Alonso, un entrenador nuevo, y que vuelve a un poco el punto de salida, vuelve a la casilla de salida para el Real Madrid, que tenía un entrenador en Ancelotti que no querían porque se supone que era gestor, que tácticamente daba poco al equipo, y en cuanto han cambiado de entrenador, el equipo se ha desmadrado por todos lados, los jugadores no han querido jugar a lo que quería jugar Xabi Alonso y el Real Madrid vuelve al punto de partida. Ahora los jugadores quedan en el foco, en el centro de todo, porque si tú como jugador te has cargado a Ancelotti, que se lo cargaron el año pasado, y como jugador del Real Madrid te has cargado a Xabi Alonso, que se lo han cargado este año, si ahora viene Álvaro Arbeloa y hace 6 meses malos otra vez, quedas retratado delante de todo el mundo. Y eso ya no quiere decir que la gente te critique como te están criticando ahora si eres jugador del Real Madrid, sino que quiere decir que igual en verano Florentino Pérez, el director director deportivo del Real Madrid, llaman al representante, poneos de Bellingham o de Vinicius, y dicen, oye, aquí hay que salir, porque hay que salir del club, porque llevas 2 años echando a 2 entrenadores diferentes y no estás dando el nivel.
Creo que los jugadores quedan en el foco totalmente en estos meses, que están obligados a dar una mejor versión, a ganar partidos, porque si no van a quedar claramente retratados como los grandes culpables de lo que pasa en el Real Madrid. Y eso para jugadores de la talla de Jude Bellingham o Vinicius o Mbappé, o de la supuesta talla que tienen, es muy grave, y que veremos cuál es la importancia que va a tener en sus carreras esto que han hecho en los últimos meses, que en principio debería ser mucha. Ahora llega Álvaro Arbeloa, allá a nivel personal, y para cerrar el vídeo, Álvaro Arbeloa entiendo que va a llegar como una figura que ponga orden, una figura fuerte, una figura de autoridad respecto a sus jugadores en el vestuario. Álvaro Arbeloa entiendo que lo que tiene que hacer es aprovechar la oportunidad, igual no para quedarse en el Real Madrid, pero sí para hacerse un nombre a nivel de... lo he hecho bien en el Real Madrid, aunque no me quede, así que puedo ser entrenador de primera división. Creo que tiene esa oportunidad y la tendrá que aprovechar. Tiene que no repetir los errores de Xabi Alonso de traicionarse a sí mismo y ser un entrenador con personalidad y que imponga su mando en el Real Madrid, pero la realidad es que lo tiene muy complicado, porque, como hemos dicho, el problema del Real Madrid no es de entrenador, el problema del Real Madrid es de club, es de jugadores, es de nivel de la plantilla, y va mucho más allá que simplemente el entrenador. Con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. No, pero bueno, con esto acabamos el vídeo. 20 minutos de análisis de todo lo que ha sido la etapa de Xabi Alonso, del club, de los jugadores. Si has llegado hasta aquí, déjamelo en comentarios. Todo el debate sano se agradece una barbaridad. Todo el apoyo, con una suscripción, un like, se agradece mucho. Así que mañana nos vemos a las 2 de la tarde. Agur.